Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La Biblia y Dios Madre. Hoy en día hay muchas iglesias en el mundo, pero ¿por qué no creen en Dios Madre? Aunque Dios Madre está testificada y su existencia se muestra claramente en la Biblia, no la reconocen ni la comprenden. Las iglesias del mundo no comprenden la verdad de por qué el Señor Ansanjón es Jesús que vino a esta tierra por segunda vez con un nombre nuevo, ni tienen conocimiento sobre Dios Madre. Aunque Dios ya había dado testimonio sobre la existencia de Dios Padre y de Dios Madre antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, y lo hizo evidente en Génesis, el mundo de hoy no muestra interés en esto. ¿Acaso su falta de interés en Dios no muestra que no están interesados en la salvación ni en el reino de los cielos? Es por eso que la Biblia dice, guardaos de los falsos profetas. Es porque sus almas podrían terminar en la destrucción por causa de esos falsos profetas. Por lo tanto, ¿qué nos instruye Dios a hacer con las palabras de Dios para alcanzar la salvación completa? Los hijos celestiales deben seguir las enseñanzas de la palabra de Dios tal como son, sin añadir ni quitar nada de ellas. Cuando observamos a nuestro alrededor, muchas iglesias se refieren a Dios como Padre. Siempre oran a Dios diciendo, Padre, por favor, bendíganos. Padre, por favor, perdone nuestros pecados. El título Padre indudablemente implica que existe una relación de sangre. No obstante, las iglesias de hoy no están guardando la Pascua, la verdad de vida, a través de la cual Dios ha establecido un vínculo con la humanidad en una relación de sangre. ¿Qué significa no guardar la Pascua respecto a nuestra relación de sangre con Dios? Esto significa que la relación se corta. En Números capítulo 9, Dios dijo, si dejare de celebrar la Pascua, ¿qué le sucederá a la tal persona? La tal persona será cortada de entre su pueblo. Esto significa que tal persona se desvincula por completo de Dios. Además, ¿puede realmente concedérseles la salvación si no tienen relación con Dios Madre, aunque ella existe? Es inevitable que solo se les dé el castigo eterno, la destrucción eterna y el tormento eterno en el infierno, ¿no es así? Por lo tanto, debemos tener una fe completa para testificar con orgullo y revelar a la Madre Celestial, escrita en la Biblia, a todas las personas del mundo. ¿Cómo nos llamamos entre nosotros? Cuando venimos a la iglesia en el día de reposo, ¿acaso no nos llamamos hermano y hermana? Así es, somos hermanos y hermanas. No solo honramos a Dios Padre, sino también, ¿a quién más? También honramos a Dios Madre. ¿No es esta la razón por la cual somos la eterna familia celestial? Hoy, a través de la Biblia, confirmemos esta verdad que Dios nos ha revelado. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto significa que hay personas a las que se les permite conocer los misterios del reino de Dios y otras a las que no. ¿No es así? Continuemos con el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo la misma Biblia, las mismas palabras y las mismas frases están impresas en el mismo lugar exacto. Sin embargo, viendo, ¿acaso ven? No ven.
y oyendo no oyen, ni entienden. Es realmente sorprendente. La Biblia que estamos leyendo es la misma que se lee universalmente por personas de todo el mundo. Sin embargo, es realmente sorprendente que no puedan ver tales cosas con sus ojos. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué? Porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Una parte de esta verdad es sobre Dios Madre. Está escrito en Romanos capítulo 5, que en el proceso de la creación, Adán representa a Jesús. Entonces, ¿qué hay de la Eva espiritual? Eva, la esposa de Adán, aparece al final de la creación de 6 días. Dicho de otro modo, esto contiene el significado de que al final de la obra de la redención, de los 6.000 años, la existencia de la Madre de todos los vivientes debe ser dada a conocer a toda la humanidad. Si no logramos entender ni reconocer la existencia de la Madre, entonces nuestra fe y nuestros esfuerzos serían en vano. Dado que ahora vivimos en la época del Espíritu Santo, debemos conocer sobre Dios Madre. No simplemente llamamos a Dios Padre, sin ninguna razón. Sin duda, se establece una relación espiritual entre Dios y nosotros, como Padre e hijos. Hace 2000 años Jesucristo, que vino en la carne, nos reveló claramente esta verdad. Vayamos al libro de Mateo capítulo 6. Veamos el versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Quién dijo Jesús que es Dios? Dijo que Dios es nuestro Padre. Jesús dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. ¿Quién está en el cielo? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora estamos viviendo en esta tierra en la carne, cubiertos con el velo del pecado, por lo que hemos perdido todos nuestros recuerdos celestiales. La gente vivía sin saber que Dios es su Padre. En ese momento, hace 2000 años, Jesús vino a esta tierra y les enseñó. Dios es, en verdad, su Padre. ¿A quién dijo que debemos invocar en el cielo cuando oramos? Jesús nos reveló repetidamente a Dios como Padre. Veamos el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? ¿A quién debemos obedecer? Al Padre de los Espíritus, y viviremos. El Padre de los Espíritus se refiere a Dios. Podemos entender esto como una lección para vivir rectamente de acuerdo con sus enseñanzas, con un corazón aún más obediente hacia Dios. Aquí se menciona que, así como existe un Padre para la carne, ¿quién también existe para el Espíritu? Nos hizo conscientes del Padre de los Espíritus. El término Padre indica claramente que debe haber alguien que pueda dirigirse a Él como tal, ¿no es así? El título Padre es un término que solo los hijos pueden usar. Veamos el libro de 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros. ¿Qué será Dios para nosotros? Por Padre.
y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿De quién son estas enseñanzas y palabras? Dice el Señor Todopoderoso. Dios utilizó claramente títulos familiares de esta manera. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿quién falta aquí entre los miembros de la familia? El hecho de que sea omitida aquí no quiere decir que la madre no exista. Por el contrario, Dios ha proporcionado enseñanzas llenas de gracia sobre la madre en otros lugares. Gálatas capítulo 4. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿quién es ella? La cual es madre de todos nosotros, es libre. A través de los testimonios escritos en la Biblia, Dios nos hace saber claramente que no solo tenemos a nuestro Padre, sino también a nuestra Madre. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿quiénes somos? Somos hijos de la promesa. Veamos quiénes pueden convertirse en los hijos de la promesa a través del versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién somos hijos? De la libre. Entonces, ¿quién es la libre? Esto está conectado con el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por tanto, somos hijos de la libre, es decir, hijos de la madre. ¿Cómo debe llamar naturalmente un hijo a la mujer que lo dio a luz? Madre. Por eso, Dios nos ha otorgado los preciosos títulos de hijos e hijas. La Biblia testifica que cuando somos bautizados y renacemos espiritualmente en Dios, su carne y su sangre permanecen plenamente en nosotros. Así está escrito no solo en la Biblia coreana, sino en todas las Biblias. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí, la Biblia no se refiere a nuestras madres físicas en este momento. Esta es una explicación sobre nuestra madre espiritual, la Madre Celestial, ¿no es verdad? Además, la existencia de Dios Madre se menciona constantemente en toda la Biblia, y no solo aquí. Abramos el libro de Génesis, el capítulo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aunque la gente ve a menudo este versículo, no le prestan atención. No obstante, este versículo contiene algo muy importante. Algunos insisten diciendo, solo Dios Padre creó a la humanidad. Pero si volvemos a ver el versículo 26, está escrito, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Se expresa en plural. La Biblia en inglés también lo expresa en plural como our. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios, quien creó a la humanidad, utilizó la forma plural en el texto original de la Biblia y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que indica que no fue solo Dios Padre quien creó a la humanidad. Así es como está escrito en las Biblias que han sido traducidas a todos los idiomas del mundo. No existe ninguna Biblia que diga, solo un Dios creó al hombre. Veamos el versículo 26 una vez más.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. ¿A quiénes creó? Varón y hembra los creó. El hombre fue creado a imagen de Dios, el varón a la imagen masculina y la mujer a la imagen femenina. Entonces, ¿quién debe existir también como Dios? ¿Qué imagen debe tener? No solo debe existir un Dios con imagen masculina, sino también un Dios con imagen femenina, ¿verdad? En términos simples, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, esto significa que Dios deseaba duplicar su imagen. Durante mucho tiempo, la humanidad se ha referido al Dios de imagen masculina como Dios Padre. Entonces, naturalmente, debemos llamar Dios Madre al Dios de imagen femenina. Por eso está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿quién es ella? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Dios dijo que cuando los que no comprenden plenamente que la palabra de Dios tiene sus versículos relacionados en la Biblia, vean este versículo. Se cumplirá en ellos la profecía, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿No es naturalmente lógico que si existe Dios Padre, también exista Dios Madre? Sin un padre y una madre, ¿cómo puede haber hijos e hijas? Los principios de esta tierra son una copia directa de los principios del cielo. Son una figura y una sombra de las cosas celestiales. Así, el sistema familiar terrenal se establece como una figura y una sombra del sistema familiar celestial. Así como existen los padres terrenales, también existe un padre espiritual. Existen hijos e hijas tanto espiritualmente como físicamente. Y así como existe una madre que da vida y da a luz a los hijos en esta tierra, también debe existir una madre celestial que concede la vida eterna en el cielo. Estas son las enseñanzas de Dios que ha establecido desde la creación del mundo. La Iglesia de Dios transmite estas enseñanzas porque es lo que ha recibido de Dios. Entonces, ¿es incorrecto transmitir lo que se encuentra en la Biblia? Más bien, si alguien obstruye y dificulta la predicación de lo que está escrito en la Biblia, ¿qué sucederá con esa persona? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 está escrito que Dios traerá sobre esa persona las plagas escritas en la Biblia. Tal como la Biblia enseña, afirmar falsamente no existe para lo que sí existe, o afirmar falsamente existe para lo que no existe, es un acto que no conduce al reino de los cielos. ¿Cómo podríamos entonces negar las enseñanzas de Dios, sin importar cuál sea la dificultad? De esta manera, la Biblia revela no solo a Dios Padre, sino también a Dios Madre. Solo en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo original, la palabra Elohim se utiliza más de 2500 veces para expresar a Dios en forma plural. Por supuesto, hay ocasiones en las que Dios se expresa en forma singular. Cuando Dios se expresa en singular, se escribe como El o Eloah. En Génesis capítulo 1, versículo 1, está escrito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta escena, la palabra Dios está escrita como Elohim, que está en forma plural. En el principio, crearon los dioses, los cielos y la tierra. Cuando Dios Padre y Dios Madre crearon al hombre, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego crearon al varón y a la mujer. Hermanos, si copian una imagen que contiene la figura de un hombre y una mujer, ¿no aparece la misma imagen de un hombre y una mujer en el papel impreso? ¿La copia es diferente del original? Nosotros, los seres humanos, podemos ser considerados copias de Dios. Espiritualmente, existe la imagen masculina de Dios y la imagen femenina de Dios. Ellos llaman a la imagen masculina de Dios, Dios Padre. Entonces,
¿Por qué ignoran la existencia de Dios Madre, quien tiene la imagen femenina, insistiendo en que ella no existe? Eso es incorrecto. Por lo tanto, cuando reverenciamos a Dios, debemos reverenciar tanto a Dios Padre como a Dios Madre, para que todos seamos guiados y enseñados por ellos, y así poder entrar en el eterno reino de los cielos. Entonces, no solo veamos esto en el libro de Génesis, sino también en el libro de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, según la Trinidad, aprendimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, ¿no es así? El Espíritu representa a Dios Padre, quien tiene la imagen masculina. Entonces, ¿qué llega a ser la esposa del Padre para nosotros? Dios Padre y Dios Madre dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay nadie, excepto Dios, que pueda dar el agua de la vida. Sin embargo, ¿qué dice Dios aquí? Y el que tiene sed, venga. Esto significa que debemos acudir a la iglesia donde tanto Dios Padre como Dios Madre nos llaman. En la actualidad existen muchas iglesias como la arena a la orilla del mar. Sin embargo, solo reconocen a Dios Padre mientras niegan la existencia de Dios Madre. Dicho con otras palabras, esto significa que no creen en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que existen Dios Padre y también Dios Madre. Además, se enfatiza más de 2500 veces que Dios se expresa en forma plural. Sin embargo, como a las personas no se les ha enseñado así hasta ahora, no creen en esto. Entonces, ¿por qué utilizan el término Padre? Entre sus miembros también se llaman hermano y hermana. Sin embargo, en medio de todo esto, solo la madre está visiblemente ausente. Para que se forme una unidad familiar, ¿quiénes deben estar presentes? Deben estar un padre y también los hijos. Sin embargo, sin una madre que dé vida a los hijos, no se puede formar una familia completa. Lo mismo ocurre espiritualmente. Por lo tanto, cuando todas las personas se arrepientan y regresen a Sión, donde moran el Padre y la Madre que dan el agua de la vida, recibirán el eterno reino de los cielos, la salvación, el perdón de los pecados y la gracia y la bendición de Dios. Debemos creer firmemente en esto e independientemente de cualquier situación o circunstancia en la que nos encontremos, no debemos perder de vista el reino de los cielos, sino seguir a nuestro Padre y a nuestra Madre para convertirnos en miembros de la familia celestial que puedan entrar en el eterno reino de los cielos. Como bien saben, la Iglesia de Dios es la iglesia que sigue fielmente todas las enseñanzas de la Biblia. A pesar de que existen muchas iglesias en el mundo, siguen diversas enseñanzas que difieren de las que se encuentran en la Biblia. No siguen el camino correcto. Ya se han desviado empezando desde el día de reposo. No guardan la Pascua que Jesús deseó celebrar. Sin la Pascua, la relación de sangre con Dios se corta. Solo con la Pascua podemos mantener nuestra relación con Dios a través de la sangre del pacto. Así como la familia física está vinculada a través de la sangre, confirmemos que la familia espiritual también está absolutamente vinculada a través de la sangre. Veamos el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos la escena en la que guardan la Pascua. Versículo 26.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Al darnos el pan de la Pascua, Dios nos reveló su verdadero significado como su cuerpo, es decir, su carne. Versículo 27. Y tomando la copa contenía el vino, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mientras nos concedía el pan y el vino en el día de la Pascua, nos dijo que representaban su carne y su sangre. ¿No es evidente que quienes heredan la carne y la sangre de sus padres son sus hijos? En otras palabras, no hay promesa de heredar la carne y la sangre de Dios donde no se guarda la Pascua. Sin embargo, en la iglesia donde se guarda la verdad de la Pascua, podemos participar de la carne y la sangre de Cristo y asegurar nuestra posición como hijos de Dios. En este contexto, Dios se refirió a la Pascua como el nuevo pacto y estableció una promesa a través de ella. Entonces, examinemos el versículo sobre la sangre de Cristo en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Aquí, no es una negación, sino que indica que efectivamente se trata de una participación en la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Así el pan y el vino de la Pascua se refieren a la ceremonia que nos permite participar de la carne y la sangre de Cristo. El apóstol Pablo explicó esto a los miembros de Corinto de esta manera. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así es como Él les enseñó. Entonces, ¿qué se puede decir de aquellos que afirman estar espiritualmente relacionados con Dios a través de la sangre, sin guardar la Pascua? No es más que una falsedad. Solo los que guardan la Pascua pueden llamar a Dios Padre y Madre. Aunque los que no guardan la Pascua oren a Dios llamándolo Dios Padre 10,000 veces, sus oraciones serán en vano. La Biblia da testimonio de esto. Entonces, ¿ustedes han guardado la Pascua? Guardar la Pascua significa que hemos recibido la autoridad para convertirnos en hijos de Dios. ¿A dónde van tales personas? Van al eterno hogar celestial. Por tanto, contemplemos el hecho de que Dios ha concedido la promesa del perdón de los pecados a sus hijos que guardan la Pascua y los ha llamado hijos celestiales, hijos míos y pueblo mío. Dios Elohim nos concedió la gracia del perdón de los pecados a nosotros, los transgresores que cometimos pecados en el cielo y fuimos expulsados a esta tierra. Ellos nos reconocieron como sus hijos celestiales y nos permitieron el camino glorioso de regreso a nuestro eterno hogar celestial. Debemos dar gracias, gloria y alabanza eternas a Dios Padre y a Dios Madre y jactarnos de Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué no cree en Dios Madre, de quien la Biblia da testimonio? Los hijos celestiales deben despertar a los que recorren el camino equivocado, entregando este mensaje con más confianza y valentía. ¿No es verdad? De esta manera debemos corregir lo incorrecto, resolver los malentendidos y revelar la verdad. ¿No es así? Espero que todos nos convirtamos en obreros del nuevo pacto y en hijos e hijas de Dios, que puedan predicar correctamente la luz de la verdad de Dios. De esta manera me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.